Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, ya estamos aquí en lo que viene siendo nuestra última clase. Felizmente, ya terminamos, bueno, en su caso ya terminó un cuatrimestre más y vamos a iniciar uno nuevo, pero también vamos a terminar ya con esta materia. De esta manera, pues, no nos queda más que tratar de dar los últimos toques y obviamente de que después regresaremos con otras materias vinculadas con lo que viene siendo esto. Recordemos que esta materia ha sido la intención, no tanto conocer leyes, no tanto conocer artículos, incisos, capítulos, títulos, fracciones, párrafos y demás, sino tratar de crear en ti una habilidad que es fundamental en el abogado. La habilidad de pensar, de reflexionar, de profundizar, de ir más allá de lo que normalmente se ve, de lo que normalmente analizamos. Uno debe ser muy perspicaz en ver todas las alternativas, las opciones, de una manera más profunda, de una manera más amplia. Por eso, desde hace tiempo han llevado filosofía del derecho, justamente para que visualices cómo los seres humanos vemos un solo concepto llamado derecho o llamamos cualquier cosa, de diferentes ángulos, de esos puntos de vista, que no nos permite ponernos de acuerdo y esa es una característica de la filosofía. También es una característica del derecho que tengamos un actor, un demandado, en que tengamos intereses opuestos aun cuando se trate de una misma situación. Una forma es como la ve el actor y otra cosa es como la ve el demandado. Una cosa es como la ve el abogado del demandado y otra cosa es como la ve el abogado del actor. De esa manera, como podemos ver, compañeros, lo importante es el argumentar, el convencer, el persuadir a las personas de que nuestros argumentos son lógicos, son congruentes, inobjetables, difíciles de contradecir o difíciles de anteponer algo opuesto. Estas materias, que son varias, ya te lo he dicho, no nada más es esta, dale su importancia. No son materias de relleno, no son materias nada más para justificar tu colegiatura, sino que van con un sentido, con una razón, y se van concatenando, relacionando una hacia la otra. Filosofía del derecho que llevaron, pues es la intención justamente de empezar a abrir nuestra mentalidad, de ver que el filósofo, a diferencia de lo que muchos tienen el concepto, no es un chorero, no es un rollero, es una persona que se da sus buenos toques, sus buenas pasones y después empieza a alucinar y ver cosas, etcétera. No, es una persona que reflexiona, que profundiza, que ve lo que la mayoría de nosotros no vemos. Algo que el abogado también debe de manejar, sobre todo para poder defender su causa, la de su cliente, y por tanto lograr convencer a los demás sobre ese argumento, sobre esa postura. De esta manera, tanto el filósofo como el abogado van a tener de opiniones diversas, opiniones diferentes, opiniones inclusive hasta contrarias, opiniones completamente opuestas. Y aquí, como vulgarmente se decía, el que tiene más saliva traga más pinole. Pues aquí el que tenga más razonamiento, el que tenga más argumentos lógicos y congruentes, es el que en última instancia va a ganar. Esto obviamente sin quitar las pruebas que son fundamentales. Pero insisto, como te lo dije muchas veces, no todo queda limitado a las pruebas, sino la forma en cómo se exponen las pruebas y cómo se relacionan con los hechos y la forma en cómo se va a decir. De esa manera, como parte final de nuestro curso, de lo que viene siendo nuestra materia, vamos a ver ahora los presupuestos, los requisitos de la argumentación, complementando esta parte ya final de lo que viene siendo nuestra materia. Recordemos, compañeros, que los requisitos o presupuestos de la argumentación es que los argumentos deben de satisfacer o de cumplir con dos tipos de requisitos o dos tipos de presupuestos. ¿Cuáles son los llamados requisitos de fondo o contenido, requisitos de forma o exposición? Requisitos de fondo o contenido ya los visualizamos desde hace tiempo, qué es un argumento, qué es la inferencia, qué son las premisas, qué son las conclusiones, qué son los resultados. Sobre esto creo que no hay ningún problema. Hablamos de los argumentos deductivos, inductivos, argumentos válidos, de los argumentos, compañeros, inválidos y varias cosas por el estilo. De los argumentos lógicos, de los argumentos materiales. Entonces, en ese sentido, creo que ya esta parte ya la hemos visualizado, la hemos percibido. Nada más menciono los temas para que recordemos lo que entendemos por requisitos de fondo o contenido, que viene siendo la esencia del argumento con la intención de convencer, con la intención de persuadir. Los que ahora vamos a complementar nada más a enunciar, porque todavía forman parte de otra materia, es los requisitos de forma o de exposición, que aún apenas vamos a empezar a ver y que ya al menos te hice visualizar, te hice ver lo importante que es esto. No solamente es la habilidad de profundizar, no solamente es la habilidad de reflexionar,
de ser metódico en los casos que vas a llevar, sino que también es importante la forma en cómo los expones, la forma en cómo manejas tu lenguaje, la forma en cómo te expresas, la forma en cómo manejas tu lenguaje mímico, tus manos, los puños de tus manos, tus gesticulaciones. Son importantes en un abogado y estas materias tienen por objeto tratar de entresacar esa habilidad, tratar de que le empiece a manejar, porque obviamente, como te lo he dicho, si en salones de clase nos ponemos nerviosos, salones de clase nos quedamos todos quietecitos, ahí impávidos, mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, mirando hacia los lados, teniendo la mirada perdida y no viendo al público, pues imagínate en un juicio oral, llámese penal, principalmente laboral, o administrativo ante la Profeco, ante la de Derechos Humanos. Imagínate entonces ese tipo de actitudes, manos en los bolsillos, mirada en el piso, balbuceando, cantinfleando, muleteando como lo está haciendo ya tu maestro, pues simplemente estamos haciendo que nuestros argumentos, por muy buenos que sean, no tengan ese poder de convencimiento, no tengan esa persuasión que tratamos de llegar, porque no acompañamos lo escrito con la palabra, no acompañamos el pensamiento con nuestra forma de actuar. De alguna manera, pues tendríamos que decir que actuamos, pero obviamente sin exagerar. De esta manera, por tanto, recordemos que toda argumentación debe cumplir ciertos requisitos o ciertos presupuestos. Los argumentos deben satisfacer o de cumplir dos tipos de requisitos. Los llamados requisitos de fondo o contenido, que ya te visualicé un pequeño resumen, ya los vimos, mal que bien, bien que mal, desde lo que son las premisas en filosofía, una oración, de una oración viene otra oración y con esas dos oraciones o premisas sacamos una conclusión. Y vamos a complementarlo ahora con los famosos requisitos de forma o de exposición. Y de esta manera puedas tener tanto el aspecto racional, el aspecto mental, como el aspecto corporativo, el aspecto lingüístico, para poder hacer una brillante exposición en cuanto a lo que vienen siendo tus argumentos a través de lo que son los alegatos, fundamentales en todo juicio. Y reitero, máxime que lo vas a hacer ante un juez, en algunos casos ante el Ministerio Público, ante la presencia de tu cliente, la presencia de la contraparte del abogado, quizás de otros abogados más que a lo mejor tú vas a llevar o que la otra parte va a llevar. Aquí no hablamos de jurado, pero sí de público en general, si es una audiencia pública y demás gente que esté ahí presente. Y si ahorita nos intimida hablar en público, imagínate qué será para nosotros o para ustedes, principalmente que apenas inician, por primera vez estar en una audiencia con un público, pues que ya no es mi amigo ni mi amiga, la del salón, con la que conozco, con la que me llevo, con lo que incluso hasta me llevo pesado, sino que por dadas sus condiciones son personas pues especiales, un juez, un magistrado, un ministro, pues de alguna manera impone. De alguna manera las personas con su autoridad, un ministerio público, testigos, no sé, que vaya un psiquiatra, que vaya un psicólogo, que vaya un especialista para también exponer alguna prueba, cosas por el estilo. Pues entonces imagínate ese ambiente que va a cambiar completamente al ambiente de la escuela. E insisto, y si en una exposición oficial nos cohibimos ante el público, nos amedrentamos, nos ponemos nerviosos, ahora imagínate ante otro público, quizás más selecto, más especial, más exquisito, si tú lo quieres, tratar de manejarlo, tratar de llevarlo a cabo. Bueno, un poquito, ¿cuáles son los requisitos de fondo o de contenido? Recordemos que los requisitos de fondo o de contenido están bajo la premisa o principio de que los argumentos tienen como objeto persuadir o convencer al destinatario. Los argumentos que forman parte de los alegatos, compañeros, deben de estar bajo la premisa, bajo la intención comunicativa de que tienen como objetivo persuadir y convencer al destinatario. En este caso, al juez, al Ministerio Público, a la contraparte, a los abogados, bueno, al jurado si es que lo hay, al público en general, del punto de vista que se tiene sobre el asunto, o bien para convencerlo de la falsedad o la veracidad de una teoría o tesis sobre la cual se debate o se discute. No se te olvide eso, compañeros. No se trata de hablar, no se trata de cumplir un requisito, ya lo hice, ya lo presenté. No se trata de que ya presenté la demanda, ya me la hicieron y ya está todo. No.
te da de que entiendas que cuando tú tengas la palabra, el derecho a la palabra, y te den el tiempo para presentar tus alegatos en base a tus pruebas, a los hechos, en base a lo que la parte contraria ha manifestado que es opuesto a lo que tú has afirmado, entonces tu intención es convencer. Convencer principalmente al juez, convencer principalmente a las demás autoridades y también dejar convencidos a la gente que te escucha, llámese parte interesada, llámese público en general, etcétera, etcétera. Eso lo tienes que tener bien presente. No nada más es cumplir con un requisito, exponer mis alegatos, dar mis razonamientos por los cuales solicito al juez que la sentencia sea a favor de mi cliente, sino es convencer, persuadir, hacer que las personas no solamente te escuchen, sino que sobre todo te entiendan y en consecuencia te den la razón. Situación, como tú ves, no es fácil, no es sencilla. Por eso la razón de estas materias, la razón de tratar de hacer que potencialices eso que todos tenemos, ese don de la elocuencia, ese don de poder exponer, que insisto, si nos ponemos nerviosos en una escuela, imagínate cómo nos pondremos entonces ante autoridades y ante otro tipo de ambientes. Juicios de fondo o de contenido hay que tenerlos presentes bajo la premisa o principio de que los argumentos tienen como objetivo principal persuadir y convencer al destinatario. No trata nada más de hablar, no trata nada más de decir nuestro punto de vista, sino decirlo pero con la intención de convencer y de persuadir a un público o a unas autoridades que posiblemente no están muy de acuerdo con mi punto de vista. Al juez, al MP, a la contraparte, a los abogados, al público en general, del punto de vista que se tiene sobre el asunto, o bien para convencerlo de la falsedad o la veracidad de una teoría o tesis sobre la cual se debate o se discute. Recuerda, no solamente vamos a sostener nuestro punto de vista, también vamos a tratar en ese momento de demostrar a través de argumentos sólidos, lógicos y congruentes, que la postura de nuestra contraparte es completamente errónea, falsa y equivocada. Eso también no se te olvide. Si bien lo principal es defender nuestra postura, si bien lo básico es argumentar a nuestro favor y darle fuerza a nuestro punto de vista, de pasadita aprovechamos para en consecuencia y por lo tanto demostrar que el enfoque, el punto de vista o el argumento o el alegato de nuestra parte contraria es simplemente inoperante, simplemente infundado, es ilógico, no tiene ninguna razón de ser. Entonces hay que tener presentes. De igual manera, no se nos olvide que no debemos de ser ambiguos, abstractos, sin cantinflismos. Dices y ya hablas y dices tanto que al final todos se quedan con la cara, bueno, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Y qué es lo que nos quiso decir? ¿Y qué es lo que trató de decirnos? No. Acuérdate que cuando tú tomes la palabra, no es ser ambiguo, abstracto, sin cantinflismos, juego de palabras, sin orden o estructuración, compañeros. Debemos, por tanto, de saber y de concentrarnos en lo que vamos a decir y hacia dónde va dirigido ese argumento. Y no desviarnos por más que pueda prestarse, porque todos entramos al juego de palabras, entramos al cantinflismo. Te recuerdo el ejemplo que utilizamos en la clase anterior. Dice el abogado de la Procuraduría General de la República que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero. Pero ¿se imaginan eso? En un basurero, donde hay basura inflamable, desperdicios, cartón, papel, plástico, madera, etcétera. Ya estoy desviando la atención, ya estoy desvirtuando, me estoy saliendo de lo que es el centro de la discusión. Estoy metiendo elementos que en un determinado, pues están desviando esa atención. ¿Se imaginan eso? En un basurero donde hay basura inflamable, desperdicios, cartón, papel, plástico, madera, etcétera. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué no se quemó también el basurero? Es más, las llamas hubieran alcanzado a los que propiciaron el incendio y seguramente tendríamos más víctimas que los 43, pero no las hubo, no las hay. Solamente hubieran sido más de 50. No nos importan, y esto dicho con respeto, no estoy hablando mal, no nos importan los demás muertitos, nos importan solamente 43.
Si hubo o no hubo más víctimas, el caso son solamente 43 estudiantes de una normal que no han aparecido o que simplemente no se tiene ningún indicio dónde se encuentran. Entonces, como puedes ver, empezar a hablar esto y luego vamos a decir, además hay que tomar en cuenta, señores, que estamos en tiempo de lluvias. Y en tiempos de lluvias, aquí en esta zona, es muy difícil, de Guerrero, es muy difícil que haya prosperado un incendio de tal magnitud. Estamos desviando la atención, estamos tomando elementos que no vienen al caso. Y en el mismo procurador, el defensor de la versión histórica, haya mencionado. Entonces, como puedes ver, hay que tratar de ser muy claros, muy precisos, muy concretos, muy centrados en lo que decir y sobre qué es lo que vas a decir. No mezclar cosas que no vienen al caso, no mezclar situaciones que no vienen al caso, que quizás puedan estar relacionadas, pero no vienen al caso. No están dentro de lo que son el asunto de 43 personas desaparecidas, sin importar si pudo haber más, pudo haber menos, sin importar si mejor el incendio puede ser de mayores magnitudes, que pudo haber alcanzado a la población, un incendio de tales magnitudes, puede haber alcanzado a la población. En fin, jóvenes, no se olvide que hay que evitar las ambigüedades. Dices una cosa, otra cosa. Recuerda que el cantinflismo está considerado como algo oficial, como una forma de desviación al lenguaje, como una desvirtuación del lenguaje, como son la jerga, el caló, el caliche, la jerigonza, los barbarismos, los regionalismos, los neologismos y muchas otras palabras que en español se consideran como deformaciones del lenguaje. Entonces el cantinflismo pues, es una desviación del lenguaje, es un equívoco de cómo hablar de la lingüística. Hablamos y una cosa salimos de otra cosa, pues a la otra, a la otra. Ahora que tengas la oportunidad, te recomiendo que veas a Cantinflas, aunque yo sé que no es tu nivel, porque tu nivel ya son puras películas de Hollywood, puras películas de otro mundo, pero bájate un ratito, vete a lo que es ser pueblo y ve a las películas de antes, las de blanco y negro, porque las últimas hizo Cantinflas, pues ya como que no mucho, ve cómo habla y fíjate cuál es su técnica. Dice una cosa, habla otra, luego otra y al final, pues no sé, o sea, se sale de lo que viene siendo la esencia de la plática. Checa eso con la intención de que usted no cometa ese tipo de errores, ese tipo de fallas. Cheque ese tipo de lenguaje, ese tipo de expresión, porque recuerda que todo argumento tiene una estructura, lo vimos en clase y lo vamos a repetir otra vez. No trata de llegar y a ver qué es lo que digo, se trata de que, bueno, primero esto, un inicio, luego un desarrollo y al final un desenlace. De esa manera le vamos dando congruencia, le vamos dando sentido a lo que estamos expresando, a lo que queremos, que es convencer y persuadir a las gentes. Salimos de una cosa, luego de otra, pues olvídense. Es tanto cita yo dijera dentro de esto, ¿no? Y además los estudiantes de los 46 desaparecieron, que decir que dos de ellos, así, y más otros tres eran de acá, o sea, no tiene caso. Es que jóvenes, abusaditos con este aspecto, no debemos ser ambiguos, no ser abstractos, de tal manera que no nos entiendan qué estamos diciendo. Debemos ser centrados, concentrados en lo que vamos, sin utilizar el cantinflismo, el que decimos mucho y hablamos mucho y comentamos mucho, pero que no hay relación entre lo que estamos diciendo y que por tanto al final simplemente no dijimos nada. Y te sugiero que de vez en cuando puedas ver algo de Cantinflas, películas y ver cómo se expresa, cómo dice las cosas para que nosotros al ver eso no lo digamos a cometer hacia el futuro y sin orden o estructuración. También otra situación muy importante, y no se te olvide, es que no debemos de emplear las falacias o los sofismas. Yo espero que a estas alturas ya sepas qué es una falacia o qué es un sofisma. Ahí te lo dejo de tarea. Si en este momento recuerdas mentalmente que es una falacia o sofisma, te felicito. ¿Ya te olvidó que es una falacia o sofisma? Pues ponte a estudiar, joven, porque pues si nada más vamos a escuchar sin aprendernos las cosas que nos dicen, pues vamos a tener muchísimos problemas. Bueno, sin emplear falacias o sofismas, es decir, argumentos falsos que nos llevan, por tanto, a conclusiones falsas. Al calor de la discusión, al calor del debate, muchas veces nos pueden salir cosas, compañeros, que aparentemente son verdaderas o que creemos que son verdaderas, pero que al final nos llevan a conclusiones falsas y en consecuencia
pues demeritamos nuestro argumento. Es decir, se nos viene para abajo todo. Acuérdate de lo que una vez te dije. Vamos a hacer que el abogado, tu contraparte, es una mujer. Y tú al calor de la discusión, pues se te ocurre decir más o menos lo siguiente, palabras más, palabras menos. Sabemos que todas las mujeres hablan de más. Todas las mujeres tienen la cualidad de que se meten en la vida privada de las personas. A quien tenemos aquí enfrente es una mujer. Por tanto, señores, ¿cómo podemos ser en esta licenciada si siendo mujer llega a cometer los errores como todas las mujeres? Entonces, como puedes ver, eso simplemente es un sofisma. Aparentemente tiene cierta verdad, o creemos que tiene cierta verdad. Yo con respeto, mujer, no estoy ofendiendo, porque al menos tenemos la impresión, más no la seguridad, de que las mujeres tienen esa cualidad, ese efecto. Digo, tenemos, no decimos que lo afirmamos. Entonces, como puedes ver, ahí estamos hablando de una falacia, de un sofisma, ¿sí? Ni tampoco debemos emplear los pleonasmos o los barbarismos, compañeros. Y para evitarlos hay que saber usar los conectores y los nexos, así como los sinónimos. Ya en una clase también nos dedicamos a ver este tema, compañeros. Ejemplo, detuvieron al delincuente que cometió un delito. Eso es un pleonasmo. Al momento que dices que es un delincuente, sabes que se le da el título de delincuente justamente el que cometió un delito. Entonces es redundar, es decir lo mismo, pero al decir delincuente ya dijiste todo. Ahora dices, detuvieron al delincuente que cometió un delito, por favor. Estás redundando, estás haciendo un pleonasmo, estás diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, compañeros, hay que tratar de evitar esto, insisto. Al calor del debate, al calor de la discusión, se nos chispotean estas palabras, y muchas. E insisto, ¿quiénes no hemos dicho súbete para arriba, bájate para abajo? Yo estoy consciente de este barbarismo, de este pleonasmo. Y por más que me he esforzado, pues no sería como que lo tenemos en forma automática y lo decimos en forma automática. Y lo he escuchado a muchas personas, conscientes o no conscientes de su pleonasmo o de su, lo siguen diciendo. El clásico de la policía, oríllate a la orilla. Es decir, oríllate, ya le dijiste todo. ¿Para qué le estás diciendo a la orilla? Ya estamos haciendo un pleonasmo, un barbarismo de nuestro lenguaje, compañeros. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y cuidar también que nuestra contraparte no cometa los mismos para que de alguna manera, en una forma muy fina, como te he dicho, hagamos un sarcasmo, hagamos una ironía, pero también con mucho cuidado. Quizás para desubicarlo, para destantearlo un ratito, ¿sí? El otro, el asesino que mató, recibirá una pena ejemplar, una pena no menor a 20 años. Fíjate bien, el asesino que mató, al decir asesino, pues decimos asesino supone que privó de la vida a otra. No puede ser un asesino el que hizo acoso sexual, no puede ser asesino el que asaltó a una persona y se llevó sus pertenencias, pero no le hizo nada. No puedes llamar asesino a una persona que está vendiendo droga, mientras no cometa el homicidio. Entonces, el asesino que mató, estamos ahí también haciendo pleonasmo, estamos ahí redundando en algo que se ve mal, se escucha mal, ¿sí? Lo repetimos, le será una pena ejemplar, una pena no menor a 20 años. Fíjate cómo repetimos una pena 3 veces. Y lo hacemos en un texto que si lo ponemos normal sería un renglón. ¿Cómo explicar que en un renglón repetí 3 veces una pena, una pena, una pena? Y para colmo de males, le agregué el pleonasmo el asesino que mató. Insisto, ni modo que el asesino que cometió un fraude, si se llama asesino, es justamente porque esa persona le privó de la vida a otra persona. Si no, no lo llamaríamos asesino. Es lo mismo. Si una persona cometió un fraude, defraudó a alguien, no lo puede llamar el asesino que defraudó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces diría el defraudador. Y si digo yo el defraudador que defraudó o que cometió fraude, estoy cometiendo un pleonasmo. Hay jóvenes, hay que ser muy cuidadosos en nuestro lenguaje. Por eso te decía, vamos a extrañar nuestras clases de español. Vamos a arrepentirnos ahora de haber odiado alguna vez al español, a la gramática, a esas materias que durante mucho tiempo quizás fueron nuestro dolor de cabeza, que no dimos la importancia de vida y que precisamente por no dar la importancia de vida,
Hoy tenemos esa gran cantidad de errores, esa gran cantidad de fallas que llegamos a cometer constantemente y que vamos a llegar a cometer en este. O sea, estando entre los amigos, la banda, los cuates, pase desapercibido, o si dan cuenta, no va a pasar más que de una burla hacia nosotros. Pero todo un abogado con toda una experiencia y todo un espacio que te vas ganando dentro de los juzgados, dentro de las audiencias, etcétera, etcétera, de repente se te salen este tipo de palabras, este tipo de argumentos, este tipo de mensajes, pues imagínate cómo se queda, como te decía yo una vez, ¿no? Lástima de abogado, lástima de doctor, lástima de ingeniero, lástima de arquitecto, porque tiene un trombabulario que peor que los albañiles, sin ofender a los albañiles, porque se expresa peor que si fuera un mecánico y con respeto a los mecánicos, sin ofenderlos tampoco. Entonces hay que tener muy cuidado y ver cómo cambian las cosas. El asesino es el término común, el término que más se utiliza. Pero tú como abogado sabrás que de asesinos hay. El parricida es un asesino, pero es el que mató a sus padres. Entonces, como puedes ver, si tú conoces el término correcto, utilízalo. No hables de forma, en ese caso, quizás ambiguo, porque así nos entendemos muchas cosas. Pero si es tu parricida, ya determinas exactamente qué tipo de asesino es, sin tener que explicar cuál es el delito que cometió. Al decir el parricida, ya quedó todo, ¿sí? Recibirá una pena ejemplar. Ya con eso evitamos repetir pena. En la nota dijimos, recibirá una pena ejemplar. Aquí simplemente quito una pena y lo junto y ya dice, recibirá una pena ejemplar. Sanción mayor a 20 años, castigo de por vida. Para no repetir pena, utilizo los sinónimos sanción, castigo o condena. Y como puedes ver, dije lo mismo, pero al decir sanción, al decir castigo o decir condena, ya cambió la forma de expresión, la forma del lenguaje y le da mayor elegancia, le da mayor personalidad a quien lo está diciendo. ¿Sí? No es lo mismo, el asesino que mató recibirá una pena ejemplar, una pena no menor a 20 años, el parricida recibirá una pena ejemplar, sanción mayor a 20 años, castigo de por vida. ¿Sí? Así que jóvenes, ahí te lo dejo. Todo esto, compañeros, se supone que a nuestro nivel, bueno, a su nivel de licenciatura ya lo debemos de tener bien fundamentado, bien establecido. Ya nuestra forma de hablar a nivel de licenciatura va a ser muy diferente. El qué onda, el clásico qué onda, güey, qué tranza, cómo estás. Se supone que en licenciatura ya deben desaparecer. Ya la forma de expresión de los jóvenes de licenciatura debe ser otra, ¿sí? Pero lamentablemente seguimos con estas fallas y ahora que vas a entrar a la práctica, te vas a encontrar que estos errores pues, se van a pagar muy caro, ¿sí? Fíjate que de repente se nos saliera en una audiencia, en los alegatos, qué tranza, ¿sí? Oye, qué mala onda, ¿no? No, pues esto fue una mala acción. Pues imagínate, se vería mal, o sea, dado tu nivel y dado ante las instituciones que estás, pues tiene su nivel, o sea, tiene su propiedad de cómo hablar, de cómo expresarnos. Entonces, hay que cuidar, compañeros, el cantinflismo, no cometer el cantinflismo. Hay que evitar las ambigüedades, pero también hay que tomar en cuenta las falacias para no meterlas. Al calor del debate, al calor de lo que tú quieras, se nos pueden hacer muchísimas cosas, estamos enojados, nos han herido nuestro orgullo, nuestra dignidad, lo que tú quieras. Nos dijo la otra parte que nuestros argumentos son falaces, son argumentos que hasta un niño mismo emitiría, lo haría mejor que nosotros, etcétera. Entonces, con esas palabritas, sin decirnos estúpidos o idiotas, ya nos afectó nuestro ego, ya nos puso a lo mejor en evidencia delante de los demás. Entonces te enciendes, nos encendemos, el hígado domina a la mente y entonces ya no sale la razón, sino sale el coraje, sale el deseo de vengarnos, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay que cuidar, por tanto, esto y también evitar los famosos pleonasmos o los barbarismos. Te estoy mirando con los ojos, por favor. Pues no que te esté mirando con las orejas o te esté mirando con la boca o te esté mirando con la frente. Ahí te estoy mirando, se sobreentiende que es con los ojos. No tienes por qué repetir o decir que te estoy mirando con
los ojos. Al decir oríllate, ya no tengo que repetir oríllate a la orilla. Al decir sube las cajas, ya no tengo que decir sube las cajas arriba. Ya es suficiente. Son problemas que tenemos del lenguaje que ahora te invito a que tomes conciencia de estas cosas. Las seguimos diciendo y las seguiremos diciendo. Pero hagamos un esfuerzo, porque yo aún lo sigo cometiendo, de tratar de mejorar esa forma de hablar, de esa forma de expresarnos. De esa forma de decir de cosas, máxime, insisto, que lo vas a hacer ante autoridades de niveles, de rangos, que van a ser cada vez superiores y cada vez mejores, compañeros. Como tú bien sabes, a veces se pide que comparezcan ante la Cámara de Diputados y Senadores ciertas personalidades. Hace poco se pidió que compareciera los auditores de la Auditoría Superior de la Federación porque habían dicho que con López Obrador se había gastado más que lo del aeropuerto de Texcoco y que las cuentas no salían. Entonces, como puedes ver, tú no eres diputado, no eres senador, pero vas a comparecer ante diputados que con todo lo que tú quieras, corrupto, lo que tú quieras, pues es un foro que de cierto nivel, con tu presencia debes de hacer que se le quite lo barrio, lo bajo y hacerlo de un foro de tu estatura, de tu jetatura, de tu nivel. Entonces, no sabemos en qué momento ustedes pueden estar ante esto. Un ejemplo más. Cosas que a mí me pasaron cuando hace mucho tiempo trabajaba en empresas. Bueno, en empresas como abogado, no como maestro, porque estoy dentro de una empresa. Que muchas veces tienes que acudir ante el Consejo de Vigilancia, ante el Consejo de Administración o ante la Asamblea de Socios. Y que te pide ahí el director, pues mire abogado, quiero que usted, tengo la próxima semana una asamblea de socios, vienen los dueños, los propietarios del billete, los que crearon esta empresa. Y quiero que usted les explique cómo está el asunto, usted como abogado le explique concretamente cómo está el asunto, cómo va todo esto. Entonces imagínate, ahí tal vez no es un juez, pero son personas que ahí tu imagen o queda bien o queda mal. Sabes expresar, sabes explicar, sabes ser elocuente en tu exposición, pues estos señores, acuérdate que los de arriba siempre andan buscando a los de abajo. Los de arriba andan buscando gente que en un determinado puedan confiar y dejar en ellos, pues lo que algún día Slim, que es una persona grande, adulta, pues está viendo quién se va a hacer cargo de sus empresas para que sus empresas sigan permaneciendo y no al rato desaparezcan, sino anda buscando en los de abajo quién va a ser mi contador del futuro, quién va a ser mi abogado del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, nosotros o ustedes como futuros profesionistas van a estar muchas veces en audiencia, no solamente o en un foro, no solamente ante jueces, ante autoridades. Te van a pedir que a lo mejor comparezcas a una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hace una exposición. Y entonces imagínate empezar a hablar con este tipo de terminología, este tipo de desviaciones del lenguaje, pues simplemente lástima de abogado, a ver cuándo lo vuelves a invitar, porque la verdad, creo que hubiéramos traído mejor al señor de la basura, al señor albañil sin ofenderlos. Creo que hablarían y expondrían mejor que lo que aquí vino a exponer el supuesto abogado, cosas por el estilo. Entonces, mucho cuidado con las falacias o los sofismas. Se nos sale la lengua, se nos chispotea, estamos encendidos, estamos llenos de coraje, el hígado ya lo tenemos en el corazón lo tenemos en el hígado, y estamos pensando en la venganza y no en el argumento para ser convincentes y ser persuasivos. Tampoco utilizar los barbarismos o los pleonasmos. Y yo te invito a que a partir de ahora cheques esa forma de hablar de las gentes y sin decirles nada, simplemente darte cuenta que todos los cometemos. Yo he visto en los noticieros de Televisa, de todo, donde el periodista también es muy cuidadoso en su lenguaje, que siguen cometiendo a veces estos errores. No recuerdo bien, pero hace tiempo con esta Denise Merker, la del Canal 2, de una manifestación, hablaba que una multitud multitudinaria, fíjate, una multitud multitudinaria, se le salió, se le chispoteó. Quizás la gente no se dio cuenta, yo tampoco soy un experto del lenguaje, tengo mis enormes fallas, pero ando en busca de tratar de perfeccionar eso. Y entonces siempre pongo atención, aparte de la noticia, la forma en cómo se expresan, cómo dicen las cosas, justamente para evitar y yo también cometer ese tipo de fallas, ese tipo de errores.
Entonces detuvieron al delincuente que cometió un delito, pues ya, ¿para qué dices que cometió un delito? Se entiende que si le dices delincuente, era el que cometió un delito, ¿sí? Porque ni modo que delincuente le diga no a una persona por decirlo. Se supone que de antemano es porque hizo algo en contra de la ley. El asesino que mató, igual, otro pronazgo. Si le llamas asesino, pues es porque mató. Si le llamas guachicolero, pues es porque roba la gasolina. Y no así el guachicolero que roba la gasolina, ya estás diciendo esto. El maestro que enseña, pues se supone que por eso es maestro, y se supone que función es esa, enseñar. Entonces, ¿para qué redundas diciendo que el maestro que enseña? ¿Sí? Con decir el maestro se acabó. Bueno, los famosos, lo vimos la vez pasada en del resultado de los exámenes de los alumnos de nuevo ingreso de las materias, que aparentemente suena bien, se escucha bien, de los resultados de las materias de los alumnos de nuevo ingreso, etcétera, etcétera, aparentemente suena bien. Y cuando lo escribimos aparentemente bien, pero trata de evitar este tipo de situaciones. De igual manera, recuerda que todo argumento tiene una estructura, tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Son tres los elementos o partes en las que se divide una argumentación, un inicio, una exposición o planteamiento del problema. Un desarrollo cuerpo argumentativo donde podemos exponer, compañeros, ya sabes, tesis, jurisprudencia, fundamentar, por tanto, estadísticas, nuestro punto de vista, y una conclusión final o también llamado desenlace. De esto también ya hablamos en clases anteriores, estamos recordando los requisitos que vienen siendo de fondo o de contenido. Ahora hablemos de los requisitos de forma de exposición, que en otras materias ampliaremos esto y visualizaremos mucho mejor esto. Los requisitos de forma o de exposición están bajo la premisa o principio de que la exposición de argumentos debe ser elocuente, expresiva y fluida, compañeros. Cuando usted tome la palabra y exponga sus alegatos, sus argumentos, debe hacerlo de una forma elocuente, de una forma expresiva y fluida. De tal manera que las personas lo entiendan, lo comprendan y las personas no se distraigan justamente por estar poniendo atención a lo que usted dice, compañeros. ¿Sí? Ha habido grandes oradores, uno que la verdad nunca, de joven, nunca me llamó la atención, al contrario, se me hacía muy pedante, era Miguel Ángel Cornejo. Antes era muy conocido, tenía hasta en el Canal 4, salía su publicidad, Miguel Ángel Cornejo, etcétera, etcétera. Yo la verdad nunca creí en él, nunca me llamó la atención, de hecho lo sentía pedante y por eso quizás nunca percibí su capacidad. En una escuela estando, de las muchas que he estado, la directora a mí sabe que quiero que cuide este grupo, el maestro no va a venir, pero pidió que se les pasara, bueno, para tenerlos contentos, pues nada más cuídalos, se va a pasar un video de Miguel Ángel con los va a ayudar. Bueno, pues dije, pues, si por eso van a pagar, pues voy con el grupo, ahí me quedo, no les digo que estén quietos, que no hagan relajo y que vean el video. Y pues se van a aburrir, yo también me voy a aburrir. Y escucha Miguel Ángel Cornejo, así como vemos ahorita en la imagen, ahí una persona tras un micrófono, tras lo que viene siendo esto, y empezó a hablar, 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 hablar y hablar. El video duró como 2 horas y media ante los trabajadores de Bacardí. No, una cosa que de veras, ¿eh? Entonces admiro a Miguel Ángel Cornejo. No se cansó de hablar, no se cansó de decir datos, estadísticas, un montón de cosas. Mira, me embobó el señor. Quedé extasiado con su forma de hablar. No llevaba papeles, no llevaba nada más estaba ahí, y hablando, y dando una serie de datos que me quedaron impactados, que algunos sí conocí, los confirmé, algunos me quedé con la duda, o mejor dicho, pues no sabía, pero la verdad quedé impactado. Y el público, imagínate, los trabajadores de Bacardí, de la planta que está ahí sobre la carretera México-Querétaro, pues no sé cuántos eran, pero se veía un público en una carpa grande, pues no sé, yo creo que eran más de 100. Y aunque suponen personas adultas, no es que las personas adultas también somos como los jóvenes, nos distraemos mucho, hablamos mucho, pues estaban extasiados. Otro que a mí me gustó mucho, que lo llegué a ver, fue Ignacio Burgó Orihuela, el maestrazo de maestrazos en materia de amparo. Y lo fue a ver en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México en un video, porque el curso que él dio fue en video y se llenó, pero se llenó el auditorio.
Era un calor sofocante. Los que ya no llegaron a tiempo se sentaron sobre las escaleras, sobre los pasillos. Y durante el video que pasaron, todos, nadie se movió. No, el señor también, ¿eh? Tenía una elocuencia, una forma de hablar que te envolvía, te envolvía. En ese tiempo no había como ahora que pones dibujitos, que pones muñequitos, que ponle videos para... No, 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 no. Nada más a Burgoa te lo enfocaban de repente, de lejos, de repente cerca. De repente enfocaban la cámara hacia hacia sus libros, o están en su biblioteca, a sus manos, pero ahí en fuera no pasaba de eso. La cara de Burgoa de cerca, de lejos, las manos de Burgoa de cerca, de lejos, los libros de Burgoa de cerca, de lejos, esa fuera toda la imagen. Pero en ese momento no importaba la imagen, importaba el contenido. Con el calor, todos ahí hacinados, todos sudorosos, aguantamos, creo que fue 2 horas la clase, y aguantamos las horas y nadie se paró con eso. El día que tú conozcas a una persona de estas, no, no vas a quedar maravillado. Qué triste ahora que si no ponemos imágenes, que si no ponemos dibujitos, pues nomás nada de nada. Pero bueno, algún día entenderemos lo que es la elocuencia, lo que viene siendo este tipo de situaciones. La famosa exposición que estamos hablando, esta exposición, compañeros, que es lo de requisitos de forma de exposición, se refiere a las habilidades básicas que deben de tener en la litigación oral o juicios orales como son el volumen, la entonación o modulación, las pausas, las muletillas, las posturas, el lenguaje mímico y las gesticulaciones. Como ver, más bien son habilidades, son destrezas que debes de desarrollar y debes de tener como buen abogado, independientemente del conocimiento de las leyes, de los artículos, de los capítulos, de las fracciones, de los párrafos. ¿Qué bien soy un abogado? Cuando sin tener el código o la ley al respectivo te dicen, no, señores, esto lo dice el artículo fulano tal, párrafo tal, inciso tal, y el artículo que dice el abogado lo está confundiendo. El que usted menciona, abogado, es tal, tal, tal y tal. El que usted menciona es tal y tal y se está equivocando. No, no, con esos argumentos, sin ver código, sin ver nada, no, te ganas a todos los que están escuchando. Ah, carajo. ¿Y cómo le supo el abogado? ¿Y cómo se acuerda viendo los artículos? El abogado te dice, no, no, el artículo tal dice textualmente así, y te lo repite sin tener el código en sus manos, sin tenerlo a la vista. No, no, discúlpeme usted, los artículos que hablan de las garantías jurídicas son artículo 14, artículo 20 y tantos de la Constitución, y de manera concreta nos referimos al artículo 17, que señala y precisa y dice lo siguiente, y que completa el 18 diciendo lo siguiente. ¿Te imaginas? Hablando así, diciendo así, y que me disculpe el abogado, pero el artículo que él menciona, el 14, en primer lugar, ni entra dentro de los artículos de seguridad jurídica, ni mucho menos dentro de las garantías procedimentales, ni mucho menos dentro de esto. Él está equivocando rotundamente porque el artículo 14 se refiere, y se acabó. Entonces, con esa elocuencia, con esa seguridad, sin estar viendo códigos ni leyes y decirlo, pues olvídate. En cambio, hay un artículo, permítame, y ahí estás hojeando la cuestión delante de todos. Permítame, pero esas veces que, aguante, buscamos algo y por obra y gracia de no sé quién, aquí no es del Espíritu Santo, sino del maldoso, se nos pierde. Abogado, por favor, su tiempo transcurre y ahí andamos. Bueno, no recuerdo, pero es un artículo, creo que dice más o menos así. No, no, no. Entonces, compañeros, hay que tener en cuenta esto: volumen, entonación, modulación, pausas, muletillas, postura, lenguaje mímico y gesticulaciones, que también son fundamentales. Ahora, todo esto aparentemente nos va a ser muy difícil. Yo no te voy a dar reglas en especial, que si hay muchas reglas, el manual del orador, el manual del buen expositor y no sé cuántas cosas más, que son buenos, yo no digo que son malos. Pero la clave para obtener esto, vuelvo a repetir, es las lecturas. Lee mucho y lee demasiado y no te canses de leer. Algunos nos cansamos de ver la televisión, de tuitear, de facebookear, de mandar constantemente esto. No te canses de estar leyendo un libro, y para que no te aburras, empieza por la poesía. Sí, nada tiene que ver con el derecho, nada tiene que ver con las leyes, pero la poesía es muy digerible, es muy sencilla, no está formada por párrafos, está formada por estrofas, es más cortita, además tiene lo que es el ritmo, la rima y lo que viene siendo también otro tipo de características que nos hace que sea la lectura más accesible, más cómoda, más digerible. Si tú lees mucho, vas a lograr ser una persona muy elocuente, una persona que hables correctamente.
Primera regla para tener estas tareas que estoy diciendo y que después hablaríamos, qué son las pausas, qué es la entonación, qué es el volumen, qué son las posturas de manos, de frente, de cabeza y todo lo demás. Hay que leer. La segunda regla es, como te dije en clases anteriores, respeta los signos ortográficos, tanto los signos de acentuación como los signos de puntuación. En cuanto a los signos de puntuación, son el punto, la coma. Y dentro del punto, el punto y seguido, el punto y aparte, el dos puntos seguido, el punto y coma, el punto suspensivos. La coma está entre comillas, el punto y coma, están los paréntesis, están entrecomillado, están los signos de interrogación, los signos de admiración. Cada vez que encuentres uno de estos signos, pausa, pausa y pausa. Si los escritores, los grandes autores ponen comas, ponen puntos, no creas que nada más lo ponen por adorno, lo ponen por una razón, para que se entienda su mensaje. Si tú lees de forma correcta, no entiendes el mensaje, no entiendes el argumento. Entonces tienes que hacer pausa cada vez que encuentres uno de estos. Te los marco y después te digo cómo sería. Nocturno a Rosario, pausa. De Manuel Acuña, pausa. Pues bien, pausa. Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, pausa. Que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro y te hablo en el nombre de mi última ilusión. Pausa. ¿Ya vieron? Cada vez que encontré una coma, un punto, hice pausa. Mientras no hubiera este punto, yo me seguí de corridito completamente todo esto. Aquí lamentablemente faltan algunos, porque sí está muy extenso, lo estaba viendo. Pues bien, pausa. Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, pausa, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. Como puedes ver, la misma lectura te va determinando la entonación. Te va permitiendo que subas, que bajes, que mantengas el mismo volumen o que lo alternes. Esto aquí sí la he leído en otros, le faltan muchos signos de puntuación, perdón, no me había fijado en este detalle. Pero aquí la idea es que cada vez que encuentres un signo, pausa. Vamos a la cuarta estrofa. Dice, comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no he de ver jamás, y te amo, pausa. Y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, pausa. Adoro tus desvíos, y, pausa, en vez de amarte menos, pausa, te quiero mucho más, pausa. Obviamente sin decir pausa sería así. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y, en vez de amarte menos, te quiero mucho más. ¿Ya vieron? Como puedes ver, compañeros, más que mandarte a que leas un conjunto de reglas que te vas a fastidiar, las vas a odiar, se escribe se pone coma cada vez que enumeres o cites una relación de elementos de una unidad y un todo, etcétera. Dedícate a leer. Segundo, enséñate a respetar las comas, los puntos, y como puedes ver, de repente tardan y de repente están inmediatos. Ejemplo, pues bien, luego pausa. Pues bien, pausa. Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, pausa. Ve cómo de dos renglones o de dos versos, hacemos pausa. Y al final ve la pausa tan larga que viene. Que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Hay que saber aguantar la respiración porque si no, se nos va el aire y entonces va a ser horrible todo eso. Jóvenes, así de que yo te dejo con esta clase, algunas continuaremos con otras que la complementan, pero lo importante, compañeros, es, independientemente de ser conocedores, expertos, especialistas en leyes, en artículos, en capítulos, en títulos, en fracciones, en párrafos y demás cuestiones, hay que también tener esa habilidad de hablar, de ser elocuentes, de que a través de nuestra palabra podamos convencer, persuadir a las personas. Si hoy nos ponemos nerviosos en un salón de clase, imagínate cómo te vas a poner
cuando tengas tú que llevar a cabo los alegatos dentro de una autoridad. Y no solamente una autoridad penal, una autoridad también puede ser laboral, una autoridad también puede ser administrativa. Recuerda que hay muchos casos donde el abogado tiene que hablar, tiene que exponer, y ahí es donde tienes que mostrar esa elocuencia que junto a las palabras y los argumentos, y junto a tu lenguaje mímico, convenzas, persuadas a las personas para que estas personas puedan quedar convencidas de que en efecto tú tienes la razón. Me despido, jóvenes, no te olvide, lee mucho, no te canses de leer. E insisto, si no te cansas de facebookear, de chatear, de tuitear y demás cosas, de mensajear, pues no nos cansemos, comeros, entonces de leer. La lectura, la buena lectura, es la que te va a permitir que tú tengas estos dotes, estas elocuencias. Yo te invito a que leas en tu cuarto, donde puedas, aunque te tiren de a loco tus familiares, ya que tiene fulano, déjalo, está loquito. Ponte a leer y trata de leer en voz alta. Y trata de leer, compañeros, pues haz las dos. O sea, primero pues en voz mentalmente y la otra en voz alta. Acuérdate que cambian mucho las lecturas. Una cosa es en voz alta y otra cosa es mentalmente. Mentalmente es más rápida, mentalmente avanzas más, pero oralmente te da mayor esa proyección. Empieza con la poesía. Después de la poesía pasas ya a la lectura de los códigos. Te doy un dato por si de algo me crees o no me crees. Dicen que los abogados somos muy languaricas, muy hablantines, que tenemos lenguas por todos lados, que hablamos y hablamos y hablamos, no cansamos de hablar. ¿Sabes por qué tenemos esa gracia independientemente de muchas otras? Porque lo que tú y yo hacemos es que leemos mucho, puro código, puras letras. En derecho tú ya no sabes, no hay imágenes, no hay proyecciones, no hay nada, simplemente es leer artículo de la garantía individual del artículo 1 al 29, la garantía social es tercero, 123 y 27 constitucional. Y cada artículo sabes que tiene el 123, apartado B, y un montón de fracciones. Leemos y leemos y leemos. El día que tú lo hagas con una intención, vas a ver que va a cambiar completamente todo. De tanto que estamos leyendo desde nuestro primer cuatrimestre hasta nuestro último cuatrimestre, comprenderás entonces que indirectamente, inconscientemente, se nos quedó esa forma de incrementar nuestra labia. Ahora, si le pones con lo que te digo, respetas comas, puntos, solito va a salir todo. Tú te fijas en cómo se escriben inconscientemente las palabras, vas a ver que hasta vas a mejorar tu léxico, tu vocabulario. Yo no te voy a poner aquí, ¿sabes qué? Escribe 20 palabras de las que no entendiste, repítanlas 40, 50 veces para que te quede grabado. Vete al diccionario y búscame qué significa esa palabra para que la entiendas. Y apréndetela, ¿no? De tanto que lees, se te quedan esas palabras grabadas. Y cuando menos sientas, solitas vienen hacia ti y solitas te salen. Insisto, solo 5 o 4 palabras enseñamos a nuestros hijos. Papá, mamá, teta, leche, popó y pipí. Nada más esas. Y mamá está necia y necia. A ver, bebé, popó, a ver, bebé, pipí, a ver, bebé, mamá, mamá. Pero nunca nos dice, y si no, si tienes un hermanito o tienes un hijo, fíjate bien, nunca le dices, mira, hijo, ven, ven, ven. Este es el jabón, este es el champú, esta es la pasta de dientes, este es el plato. Seguimos muy de vez en cuando, pero ponlo así, a ver, di plato, plato, a ver, di basura, basura, di bote, bote, ¿no? Di pantalla, ¿no? Es que tanto escucha el niño que el hermanito, que la hermanita, que el papá, que la mamá, que el sobrino, que la computadora, que el lápiz, se le va quedando grabado. Ya cuando uno siente, se le salen las palabras. ¿Cuántas palabras tiene nuestro idioma? Siempre me he preguntado eso. No sé cuántas palabras tiene nuestro idioma. Pero te imaginas, si tuviéramos que aprender palabra por palabra, qué difícil sería. A ver, este es plato, cuchara, tenedor, cuchillo, olla, cazuela, sartén, licuadora, molcajete, y que la repitiéramos una tras otra, nunca ha pasado eso. Solito lo aprendimos. Así mismo va a pasar si tú quieres ser un gran orador y entiendes ahora que es una habilidad que debes de tener, que es fundamental que la tengas. Vamos a leer. Los dejo, jóvenes, terminamos nuestro curso de esta materia y nuestro curso. Esperamos vernos en el siguiente cuatrimestre con una nueva materia. Que estén bien, jóvenes. Nos vemos.